Bien, ahora vamos a recibir a Franco Arias. Franco es médico, vegano y activista climático, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, posgraduado y parte del equipo de posgrado de la nutrición basada en plantas, salud, ética y soberanía alimentaria. Y nos va a hablar de salud, ciencia y conciencia, y lo recibimos con un muy fuerte aplauso. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Ya están haciendo la digestión? Bueno, gracias por venir un domingo con el temporal que hubo, y primero quiero pedir un fuerte aplauso para toda esta gente hermosa que está organizando este evento, por favor. La pregunta que ayer vengo escuchando y que me gusta: ¿cuánta gente que está acá es vegana? Bien, un montonazo, un montonazo. Felicitaciones, pero sobre todo felicitaciones a quienes no son y vienen acá para pensar, para reflexionar y para seguir haciendo un lugar como es este mundo un poquito más justo. Bueno, el título de nuestra charla, yo estaba con una compañera mía que, bueno, por problemas de salud no pudo venir, es Salud, Ciencia y Conciencia, un nuevo paradigma para evitar un mundo en caos. Ella es Caro, la pueden seguir, mi compañera, mi amiga. Y como recién Hugo les comentaba, soy médico, tengo un posgrado en nutrición basada en plantas, soy vegano, activista climático, y bueno, más o menos esta charla va a ir orientada con esos ejes. Siempre es importante cuando alguien les habla saber si recibe financiamiento de alguna industria. En este caso, yo no recibo financiamiento, y sí, lo que les vaya a contar tiene la impronta de mi recorrido personal y también académico. Si se fijan, esos son los tres ejes temáticos, pero principalmente el de paradigma actual y nuevo paradigma es el que vamos a estar conversando. ¿Y por qué hablar de paradigma actual? Porque es lo que nos permite a veces dar como un marco, ¿no? Un contexto de qué es lo que está pasando para después avanzar hacia el nuevo paradigma. Y acá me detengo un segundo. Quizás esta primera parte pueda ser un poquito movilizante, porque se tocan ciertos temas y ciertas realidades que en lo personal a mí me movilizan, incluso me angustian, pero también no es solamente traer quizás esta cuestión del problema, sino también propuestas, soluciones. ¿Qué entendemos cuando hablamos de paradigma actual? Principalmente estos cuatro ejes que, si se fijan, van en escaleras porque están conectados unos con otros. Cambio climático, sistemas alimentarios actuales que están basados en animales, la propuesta de la medicina, de la salud, pero basada en el ser humano, y el modelo médico hegemónico. Entonces, empezando con la crisis climática y ecológica, me gusta mucho esto de pensarlo como el mayor desafío al cual se encuentra la humanidad y en realidad todo el planeta, porque es una cuestión de tiempo. Entonces van a ver mucho esta frase de no hay planeta B, el momento de actuar es ahora. Y cuando uno piensa, recuerden, esto es para problematizar, poner un marco, un contexto, el cambio climático por el ser humano tiene dos grandes industrias. Vamos a hablar hoy principalmente de esta, que es el sistema alimentario basado en animales, y también la parte de producción energética, que son los combustibles fósiles. Estas diapos, sin entrar mucho en detalle, lo que nos quieren mostrar es que hay estudios y que ya hay ciencia, ya hay un diagnóstico hecho de cuál es la situación y qué deberíamos estar haciendo. Evidentemente, quizás hay ciertos conflictos que hacen que las ruedas no vayan tan rápido. Estos son, bueno, artículos que trabajamos en el posgrado de Rosario, en La Plata, y que como mensajes empezamos a ver eso: el ser humano es responsable del cambio climático y que no a todas las personas afecta por igual. Evidentemente, quienes menos tienen son quienes peor la van a poder pasar y quienes quizás tengan menos posibilidad de adaptación. E incluso cuando pensamos en esto de que no afecta a todas las personas por igual, hay que hablar de responsabilidades. No todas las personas tenemos las mismas responsabilidades. Incluso los países del norte global son, vamos a decir, por afano, los grandes responsables y han expandido sus economías a bases del sur global. Por ende, estas fotos, hoy, con la tormenta en provincia de Buenos Aires, también pasan estas cosas. Quienes menos tienen son
quienes menos pueden adaptarse, son personas que han perdido sus hogares, son los refugiados climáticos. Y estas escenas, esto es la desertificación, acá no crece nada. Entonces, a medida que sigamos continuando con un sistema alimentario que no tiene conciencia, estas cosas van a ser moneda frecuente. Contaminación plástica, falta de alimentos, expansión de la frontera agrícola ganadera, incendios, como estamos acostumbrados en toda la región del Delta y en Argentina. No sé cuándo fue que el ser humano normalizó que esto era algo viable, ético sobre todo. Y bueno, tenemos esta imagen que a veces hace referencia al calentamiento global. Entonces, algunos científicos proponen llamarlo a esta era geológica el antropoceno. ¿Por qué? Porque es la que marca decir, bueno, che, acá está pasando algo y es el ser humano el que tiene la responsabilidad. Entonces, con eso es como podemos empezar a pensar en propuestas. ¿Y cómo se relaciona lo que comemos o a quienes nos comemos con el cambio climático? Era el segundo punto de este paradigma actual, que si se fijan, sistemas alimentarios basados en animales, uno piensa, listo, sistema alimentario, debería alimentar por definición. Y en gran parte vemos que en la mitad del mundo pasa esto, que es que no tenemos acceso a los alimentos y es la inseguridad alimentaria. Y por el otro lado, tenemos personas que se mueren por lo que comen y por mal hábito de vida en general. Entonces, la malnutrición, esto incluso si se fijan, ¿alguna vez escucharon esta parte de que en Argentina se consumen 800 gramos de legumbres por persona al año? Bueno, es más de lo mismo, o sea, si se fijan atrás, vendría de este lado quizás. Pero tampoco en otros lugares pasa eso, de que nos accedemos. Lo que quiero marcar es que el contexto local también es en gran parte como el contexto mundial. Las dos caras de la malnutrición. Nos morimos por lo que comemos y porque no accedemos a los alimentos. Y encima, el sistema alimentario tiene impacto, sistema alimentario basado en animales, impacto en el ambiente. Y en esta diapositiva, sin entrar mucho en detalle, lo que quiere es esta parte de acá. De toda la tierra habitable, casi un 40% es destinado para mantener animales hacinados que después se come el ser humano. Y fíjense lo siguiente, con toda esa tierra que ocupa, miren lo que aporta en términos de calorías y proteínas a nivel mundial. Es una forma de medirlo, no hay otros parámetros. Es muy poquito. Entonces, es por eso que este sistema es una estafa. No solo no es ético, sino que es un gran driver, un gran causante del cambio climático. Y si se fijan en esta parte, contamina más, emite más gases del efecto invernadero que las propias industrias de producción energética. Esta diapositiva a mí me encanta porque es como cuando empezamos a cliquear, a vincular que hay posibles soluciones. Algunos autores proponen que si todas las personas comiéramos más vegetales basados en plantas, se liberaría una cantidad de tierra equivalente a un continente, como el de África. Imagínense esa cantidad de tierra para alimentar a más personas. Y claramente, como es basado en plantas, principalmente, dejar a los animales en paz. Y es cuando podemos concluir en una parte que esos sistemas alimentarios basados en animales son ineficientes. No solo son ineficientes, son destructivos, no son éticos, sino que realmente se están llevando puesto todo por delante. Y hay que empezar a pensar en soluciones porque un sistema alimentario diferente, y ya les adelanto un poquito a lo que viene, basado en plantas, es posible, es necesario y también es urgente. Te tenía que decir y se dijo. Y esto también me gusta. Si bien cuando uno piensa en el sistema y que está todo mal y que es el mundo de revés, todas las personas que estamos acá somos parte de un sistema. Por ende, el sistema puede cambiar. Y empezamos a pensar, quizás por un momento desde el lado de los profesionales de la salud, que no es lo mismo si yo estoy en mi consultorio y recomiendo comer alimentos basados en plantas, que si lo hacen todos los profesionales de Rosario, de donde soy, todos los profesionales de Argentina y del mundo. Y ahí es cuando empezamos a ver que hay que ir mucho más allá de
cubrir la B12, cubrir el omega 3, el calcio, etc. El impacto de la alimentación es gran, es enorme, entonces es muy reducido pensar solamente en que cubra los nutrientes y nada más, porque la persona vive dentro de un planeta que está cada vez en peores condiciones. Y por eso no es solo responsabilidad de los profesionales de la salud el hecho de tomar cartas en el asunto, sino también de todas las personas, de toda la comunidad y de la población, entendiendo eso que decíamos antes. No todos tenemos las mismas responsabilidades, pero todos podemos hacer algo. Acá viene este concepto de salud humana, que es simplemente para enlazarlo con el concepto que viene en un momento, que es salir del foco, de que la respuesta esté solamente en si el ser humano se beneficia o no. Por ejemplo, cuando estuvo lo de la pandemia, en los diarios se salían estas noticias. ¿Cuándo volvemos a la normalidad? En vez de pensar de dónde es o cómo es que llegamos, volvamos rápidamente a donde salimos como si nada hubiera pasado. Entonces, ahí es donde el concepto hay que empezar a tener esa visión un poco más amplia. Bueno, esto, sin que se detengan a leer, es simplemente eso. La normalidad es el problema y es lo que hay que entender y hay que plantear. Si entendemos que es un sistema que no alimenta a las personas, que destruye el planeta, que no considera los derechos de los demás animales y que probablemente sea el origen de muchas cosas, si bien, repito, puede ser angustiante, hay que entender que hay que hacer ese clic y que muchas personas de hecho ya lo han hecho para poder seguir avanzando. Estas son fotos de donde vivo, en Rosario, y que actualmente no es tan frecuente, no está pasando, por lo menos no llega el humo a la ciudad, pero lo que quiero mostrar es la frase de allá, del doctor Damián Bersegnasi. No puede haber cuerpos sanos si el territorio está enfermo. Evidentemente, ¿quién podía pensar en poder salir a la calle o respirar? Recién ahí fue cuando la población de Rosario en gran parte salió a reclamar. Pero hay que reclamar incluso desde antes. Si sabemos que estas cosas, por el hecho de que no nos lleguen, están pasando. Era un poco a veces irónico porque recuerdo haber estado en muchas marchas con mucho calor y ser siempre 20 personas y recién cuando entró a la ciudad, está bien, quizás no a todos nos moviliza lo mismo, pero el mensaje es seguir empujando para que la presión social colabore en que se tomen medidas en el asunto. Y esta es algo que le pasa a muchas personas cuando va a una consulta en cuanto al modelo médico hegemónico. Vas y fíjense, entraste y ya saliste con 5 órdenes de 10 laboratorios y no te acordás para qué. El médico te dijo, tomá, pum, pum, no te escuchó, siguiente. También, capaz te dio un poquito de colesterol en vez de, bueno, ¿cómo dormís? ¿Cómo te estás manejando? ¿Qué comés? Estatina, medicamento. Entrás y capaz no hace falta ni pesarte y te pesan. Y capaz que pesarte te angustia. No tiene en cuenta tu cultura, tus gustos, tus preferencias. Tampoco te escucha. Entonces, no es que todas las consultas pueden durar más de 15 minutos porque a veces el sistema funciona de cierta manera. Pero está bueno entender que algunas cosas de a poco quizás se puedan empezar a cambiar. Bueno, preguntarle cómo está, cómo se siente, hasta no sé, darle un abrazo. Capaz que un día necesita un abrazo y no tantas recetas. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos componentes en común? La visión. ¿Qué visión? La de supremacía y conquista. El ser humano y a veces sobre todo el ser humano hombre por encima de todo el sistema, de todo el mundo, de todas las especies. Y es eso en parte lo que nos está llevando a la actualidad. Pero no está todo perdido y eso también es lo interesante. Si bien repito esto, yo cuando me he chocado en lo personal, he estado mucho tiempo triste, mucho tiempo angustiado, pero encontré que en lo colectivo está gran parte de la solución. Entonces, recién estuvimos hablando un poco del paradigma actual. Ahora vayamos al nuevo paradigma. Es decir, para pasar de esto a aquello, que es un poco lo que les quiero traer también un poco, ¿no? Más allá del humor, de propuestas. Fíjense, en cuanto a lo primero, cambio climático, hacer eso. Más allá de la indignación, del dolor, accionar. Teniendo en cuenta que hay un montón de grupos de activismo que a no todos nos movilizan las mismas causas y que es importante porque en la diversidad es lo que nos enriquece.
siempre una vez más, el momento para hacer algo es ahora y tiene que ser en forma colectiva. Y un poquito les quería mostrar algunas fotos de Rosario que van a ver que empiezan ellos mismos a integrar estos conceptos de la salud, de los animales, de la tierra. Incluso fíjense, ¿no? Las juventudes, las infancias saliendo a expresarse. Colapso climático ecológico, matar animales nos está matando, la revolución comienza en tu plato, yo quiero esa remera. Y ahora, antes mencionábamos que esos sistemas alimentarios basados en animales no alimentaban, destruían, entre otras cosas, y hay que pasar a hacer ese cambio a sistemas alimentarios basados en plantas. Y es un poco lo que a veces trabajamos en el grupo donde estoy de activismo, que es una campaña a nivel mundial, que es el acuerdo basado en plantas, que lo que propone es desde abajo hacia arriba, es decir, desde la presión social, exigirle a quienes toman decisiones en materia de cambio climático, habrán visto estos días en Dubái, la COP, que están reunidos. Bueno, podemos estar de acuerdo con que se haga, con que no, pero la importancia es que la sociedad tiene que exigirle a los estados y a quienes toman decisiones que hagan ese cambio, porque es un cambio que al fin y al cabo respeta y que el beneficio es inmenso en un montón de sentidos. Son 3 R's las que plantea el acuerdo basado en plantas: la de renunciar a la agricultura animal, redireccionar esos sistemas hacia sistemas alimentarios basados en plantas y restaurar los ecosistemas como lo hemos perdido en los humedales a través de plantar árboles. Hemos estado en parques, en diferentes encuentros, conversando con la gente, juntando firmas, también, en ciertas instituciones académicas, cuando estuvo la Ley de Educación Ambiental Integral, en cuestiones de política. Y es un poco eso lo que nos viene a dejar, y parece repetitivo, pero no lo es. El futuro está en nuestras manos, pero sobre todo está en nuestros platos, y más aún para quienes podemos elegir qué comer. Y antes, con esta visión de la salud humana, podemos ver el concepto de una sola salud, que lo que hace es integrar salud humana, salud ambiental, salud animal y también los derechos de los demás animales, donde una vez que las soluciones empiezan a pensarse de una forma, de un sistema tripartito que al final es uno solo, por eso una sola salud, todas estas cuestiones como futuras pandemias, la resistencia antibiótica, el no acceso a los alimentos pueden resolverse, porque al fin y al cabo es eso, es un mundo muy diverso, pero el ser humano se ha puesto por encima de todo y las consecuencias como que la vas corriendo para el costado, pero hoy en día nos está llegando cada vez más. Por eso a mí me gusta pensarlo, además, no es solamente una sola salud, sino que también es una sola justicia. Y no menor, en cuanto a, cuando mencionamos la parte de salud, yo lo he escuchado incluso a Manuel, a Hugo, que hablan mucho sobre esto, el concepto también de la vejefobia, y otras personas lo van a definir como vejeodio, y es esta cuestión es que a veces en el consultorio, cuando una persona vegana o vegetariana viene, hay que preguntárselo, porque realmente la cuestión social no es algo menor, somos seres sociales y el hecho de vincularnos y tener relaciones sanas es uno de los pilares de la medicina y el estilo de vida, pero evidentemente, y yo también lo pasé allá hace 10 años aproximadamente, había mucha violencia de por medio y la realidad es que uno no siempre tiene las herramientas para poder relacionarse. Entonces, quizás en el consultorio hay que mencionarlo y no olvidarnos, y más en esta época en Argentina y con todo el contexto y seguramente cuestiones personales, del autocuidado, de validar lo que sentimos, de la infoxicación. A veces me pasa con el cambio climático que es pálida, pálida, pálida todos los días y que a veces necesito decir, quizás es un momento para desconectarme un poco de las redes. La salida de este mundo en caos, claro que es colectiva. Y la salud mental es en parte esta salud, hablar sana, hablemos más. Y en cuanto a ese modelo de salud o el modelo de atención médico hegemónico, que era el médico le dice a la persona de forma verticalista lo que tenés que saber en 15 minutos, tomás que te doy un fármaco, vení que te peso, completo la planilla,
tratar de hacer una consulta un poco más amena. No siempre se puede, pero lo ideal, en lo posible, que dure 20, 30 minutos. Obviamente que a veces lo ideal tiende a ser 60, porque aunque sea en la primera consulta, quién sos, qué te gusta, cómo dormís, más. Bueno, ¿no? Saber que el saber del médico, lo académico es parte, pero hay otros saberes que también son importantes. A veces es bueno decirme, ¿qué sabes vos de la B12? ¿Qué te gusta comer? No, tomá, te entrego esta lista y pasa el siguiente, ¿no? Preguntarle si se quiere pesar, preguntarle esto que le digo que es la medicina, el estilo de vida, cómo duerme, con quién se junta, qué come, si le gusta hacer actividad física, en trabajar en forma interdisciplinaria, con equipo de salud mental, con perspectiva de género, bueno, pensando en una sola salud. Y obviamente esto que me gusta mucho es la parte de hacer protagonista a la persona que consulta. No es solamente alguien que recibe órdenes, sino que se transforma como en un equipo, en un sujeto activo de su propio proceso de salud-enfermedad. Paremos de pensar que nuestras creencias, nuestra manera de trabajar y nuestros pensamientos no pueden cambiar y no podemos evolucionar. Y aparece una foto de Mirta Legrand y ustedes se estarán preguntando qué onda. Y sin hacer una burla, esta es la cara de ustedes. Es que ella tiene esta frase que es icónica, como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan. Y es esto de que obviamente uno, como digo, no es una burla, todo lo contrario. Yo me he equivocado muchas veces y sé que por el hecho de hacer me voy a seguir equivocando, pero cuando uno empieza a poner en la visión, en la mesa, ciertas decisiones, es probable que se equivoque menos. Y si estamos en forma colectiva e intercambiamos todos esos saberes, es probable que sea algo mucho mejor, superador. Por eso siempre tiene que ser lo que hagamos con una línea mínima, y esa línea mínima es el respeto. Ahí está la línea. Y esto es algo que nos pasa mucho, y yo suelo ser esta persona de acá. Hay ciertas, veces que me siento agobiado como quien no, lleno de pensamientos y me olvido de estar en el momento presente como me gustaría estarlo. Y que eso al final y al cabo es lo que están haciendo ustedes hoy acá. Capaz estarán pensando en la próxima charla, en el día de mañana y demás. Y nos olvidamos de estar en el presente, de agradecer, de darnos cuenta de todas las cosas que sí venimos haciendo, porque es como a veces el mundo, ¿no? En este capitalismo y la producción, hacer, cumplir el objetivo, rendí, aprobé. Y capaz en el camino también me olvido de compartir la vida con personas y de disfrutar ese momento. Yo lo digo porque de hecho pasé muchos años, y a veces más con medicina, muy alejado de todo y me di cuenta de que la vida no era eso. Entonces también es una invitación, ¿no? a poder estar más presentes. Sigamos caminos con corazón. Este camino, esto que soy, que hago, que pienso, que como, ¿tiene corazón? ¿Alcanza la línea mínima de respeto? Y a veces, ¿a quién no le pasa que estás hablando con alguien y decís, ay, Dios mío, qué bodrio, qué intensa esta persona y capaz? Y después te ponías a pensar, ¿realmente? O sea, estoy como capaz haciendo un comentario, no sé lo que le está pasando. A ver, sí, puede haber gente que nos caiga un poco peor o mejor, pero a veces incluso a mí me pasaba como en las guardias, uy, esta persona que vino a las 3 de la mañana, qué pesada. Y yo decía, bueno, y capaz que la persona es a lo único que le puede hablar o consultar, y es como que algo me generaba cierta rispidez. Y bueno, y es eso, es a veces tratar de sacarnos todas esas mantas que la sociedad nos va dando y nos va inculcando, de juzgar, de opinar sobre el otro, que a veces es necesario, pero muchas otras veces no, y genera sufrimiento. Entonces, bueno, ¿qué siento? Esto, respeto a la otra persona, y bueno, y a partir de ahí quizás es como la forma de obrar sea un poco más acorde. Esto está sacado de un libro que no lo leí, pero una psicóloga me lo comentaba, Marina Mamoliti, de hecho no me lo comentaba, lo escuché, y me gustó para traérselos. Y entendiendo esto también, ¿no? Como a modo de cierre, somos una especie más en un mundo diverso, con límites planetarios durante un tiempo finito. Creo firmemente que hay que
pararnos a pensar, a abrazarnos de forma colectiva y entender que quizás la ética puede ser la que conduzca el camino hacia un futuro, bueno, más justo. Gracias. Hola, hola. Fuerte el aplauso, por favor. Pueden seguirlo en redes sociales, @soymedicovegano.org. Gracias. Gracias. Pero seguro que alguien tiene preguntas para hacerle al doc. Más que una pregunta, es una petición, ya que no hay preguntas. Si puedes poner la frase que más me tocó de la revolución está en tu plato. Ahí la ponemos. Es el pedido de todos. Te quería preguntar por los suplementos de B12, de calcio, esos suplementos en general. ¿Es algo fundamental tomarlos tipo en medicamentos, en pastillas, o se puede aprender a comer con los complementos, digamos? Perfecto. Muy buena pregunta. Gracias. Uno cuando tiene una alimentación, siempre hay que ver si se puede cubrir desde ahí. Con los suplementos de calcio y muchos otros que irán a escuchar, siempre está bueno pensar cuánta ciencia, cuánto estudio hay de por medio. Suelen ser casos muy específicos. En regla general, el tema del calcio no. Y el tema de B12, uno puede pensar, bueno, ¿en quién está indicado y sabemos que está bueno? No es un medicamento, sino que más un suplemento. Y hay que pensarlo en personas veganas, ovo-lacto-vegetarianas, las que se definen también como flexitarianas, personas incluso que, bueno, tengan más de 50 años, que usen ciertos medicamentos como la metformina, bueno, como ciertos antiácidos y algunos que otros casos más particulares, porque con la alimentación no se puede cubrir. Entonces, hay diferentes formas. Si van a ver que si capaz compras o ves diferentes productos, todos te dicen incluso 1 por día. Y la realidad es que hay, por un lado, una dosis de mantenimiento y una dosis de carga. Cuando uno hace un laboratorio, ¿sí?, y pedimos siempre 2 valores, B12 y homocisteína, vemos dónde estamos parados. Y a partir de ahí, si cumplís o si entrás dentro de estas personas que mencionaba, hay que ver, bueno, hacemos mantenimiento, hacemos dosis de carga. Mi consejo, Ramiro, es que siempre que puedan lo consulte con un profesional de la salud, porque hay un montón de presentaciones. Hay que tener en cuenta, bueno, ciertas consideraciones como si la persona tenía acné, cómo lo quiere tomar, porque también pasa eso de que nos olvidamos, bueno, lo quiero tomar toda la semana, cada 15 días, en forma inyectable, en forma oral, pero si quiero que te lleves un consejo desde acá es, si cumplís esto de vegano, vegetariano, flexitariano y demás, la B12 está bueno, ¿sí? Es como un nutriente dentro, el nutriente estrella, por así decirlo, al que más se habla, y ya incluso en el Vegan Fest hay charlas de B12, así que sí, eso es como el más importante. Tampoco es para que ya salgas mañana corriendo, pero sí sepas que está bueno ocuparte. Y por el tema del calcio y magnesio, a priori te diría que no hace falta suplementarse eso. Ahora sigamos con la diapo, por favor, gracias. Usted. Recién comentaste, Doc, de tema laboratorio, el estudio en la B12 y la homocisteína. ¿Cuáles serían los valores al rango de normalidad para cada uno? Ese es un tema. El otro tema es que estuve investigando en varias farmacias de Capital Federal distintas fórmulas y me encontré con una que realmente me sorprendió y me gustaría conocer tu opinión médica si consideras que esta fórmula que está en la caja del envase puede ser real o es una verdadera guasada o una estafa directamente. Acá la fórmula que encuentro es para vitamina B12, se vende en todas las farmacias del país, 3.000 microgramos, cubriendo un índice diario de 125.000%. Tema de B12, antes se hablaba de 400, hoy nos gusta 450, 470 y de ahí para arriba, y homocisteína que esté por debajo de 10. Porque con esos 2 parámetros es como uno puede tomar una decisión, y la mayoría de las veces pasa por esto del modelo médico hegemónico, que incluso licenciadas en nutrición le envían para que le pidan B12 y homocisteína y le piden solo B12, y medio como que nos sirve, pero también estamos medio ahí, si la persona no lo está tomando,
vos te asegurás de que está incorporando la cantidad. Pero hay que ver si está absorbiendo bien y otras consideraciones. Entonces, B12 arriba de 4,50, homocisteína debajo de 10. Y por el lado del otro, es buen punto, nosotros solemos como, y eso que no recibo dinero de ninguno, manejar 3 o 4 porque son las que más conocemos, sabemos cómo responden y le seguimos. Pero con esa cantidad de 3.000 microgramos, una vez a la semana en dosis de mantenimiento, está bien. Dosis de mantenimiento es esto de, bueno, tengo la B12 normal, con esto la puedo seguir manteniendo normal. Y cuando está baja se habla de dosis de subida, dosis de carga, donde es mayor. Dosis de mantenimiento, ¿cuántos suelen ser los valores que se manejan? 2.000 a 3.500 por semana. Y dosis de carga de 10.000 a 15.000. Eso uno lo ajusta de acuerdo, bueno, a la persona que tenga enfrente, obviamente. Pero sí, son esos más o menos los valores. Y hay muchas estafas. De microgramos, sí, es diferente a miligramos, porque a veces lo van a ver que dice 2,5 mg, bueno, hacemos la conversión y es microgramos. Se suele manejar por eso 3.000 microgramos o de 10.000 a 15.000 microgramos. Quizás, no creo que sea una estafa, pero bueno, hay mucho eso y a veces salen todo el tiempo y no alcanzamos capaz a verlas por día, sí. Claro, es por eso, porque cuando vos si lo tomás todos los días y te dicen a veces todos los días, no es un montón. Incluso hay personas que tienen problemas de acné y a veces viene un complejo multivitamínico B1, B6, B12 y como se elimina en parte por la piel, imagínate si tomas todo eso todos los días. En todos los lugares, por eso le decía antes a Ramiro esto de está bueno la consulta profesional con alguien capacitado, porque en un montón de marcas, incluso conocidas, dicen una por día y tiene capaz 5.000 y es eso, Alicia, es un montón. No, ahora, hola, buenas tardes. Ahora que mencionabas con respecto a personas que tienen acné y demás, ¿hay alguna contraindicación o algún efecto secundario que pueda causar la B12 o mal utilizada? Más que nada en personas que cuando uno, por ejemplo, le pregunta, bueno, ¿alguna vez tomaste la B12? ¿Alguna vez tuviste algún problema de acné? ¿Recibiste algún tratamiento? Es porque la B12 en parte se elimina por la piel y los efectos secundarios suelen ser eso, más que nada que suele como brotar muchos granitos y hay que empezar a bajar la cantidad de vitamina. Por eso capaz hacemos alguna fórmula magistral o la pasamos a tomas diarias, obviamente con otras presentaciones, pero es eso, no es que te va a dañar el hígado ni demás. Por ahora, por la ciencia, sabemos que es eso, así que no, tranqui. Bien, ¿alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Bueno, tardes. agradezco la charla, realmente muy interesante. Quería saber más sobre la homocisteína, porque en mis análisis de laboratorio jamás me la han pedido los médicos, y creo que es algo nuevo, ¿no? Solo se vincula con el tema B12, no con otra cosa. Esa era la duda. Gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Lisandro. Me encanta preguntar nombres, no, porque si no, así los conozco un poco más. Lisandro está muy bien. No se solía pedir en realidad, lo que pasaba es que empezamos a ver con el tiempo que como que la B12 sola, por el metabolismo, no era la única marcador, necesitamos otras más. Se suele pedir otros marcadores en Argentina, por ejemplo, homocisteína es lo más conocido, por eso es como que van a escuchar, bueno, 2 componentes y solemos ir con esos 2. La realidad es que interfieren otras cosas y capaz vos tenés la B12 normal y está bien y la homocisteína está alta y por otras cosas, no es solo por la B12, puede ser incluso por déficit de otra vitamina, por alguna cuestión más cardiovascular. Cuando uno pone incluso, nosotros a veces en los posgrados lo trabajamos, causas de hiperhomocistinemia, sin entrar en la complejidad, saltan un montón, porque no es solamente eso. Entonces a veces, bueno, es como poder individualizar. La persona la viene tomando bien, ya la homocisteína le suele dar alta, le da un poquito más alta de lo normal, bueno, capaz que su normalidad es esa, porque los laboratorios nos sirven para, bueno, marcar la cancha y a veces cuando da alta poder pensar en otra cosa, pero que no está únicamente, como ese es el concepto, asociado a la B12. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Sheila. Te quería sacar un poco del tema B12 homocisteína y preguntarte más sobre vos. ¿Cómo transitaste la carrera? Si ya cuando transitabas la carrera ya comías basado en plantas y bueno. Me encanta, qué linda pregunta. ¿Cómo pasó? ¿Cómo la transitaste? Yo me recuerdo haber empezado a los 14 años, no tuve mucho apoyo del deportólogo y me acuerdo que arranqué prácticamente al principio de la carrera de medicina el primer año.
fue un perno. Fue un perno, o sea, horrible, horrible. Recuerdo de no conocer a nadie vegano en todo el transitar por la facultad, estar terminando la carrera y seguir escuchando cada cosa, ¿no? Por no decir, pero... Que no las vamos a reproducir acá, No, pero y que- imagínenselas. Lo lindo, al final de todo, es que hoy hemos vuelto, yo vuelvo a la facultad y soy parte de un posgrado donde está, bueno, la conocerán, Nutriloca y demás, y volvemos a la facultad y hablamos de esas cosas, entonces quizás es como una reivindicación también para mí, obvio. Quizás en el Rosario encima lo que pasa es que hay mucha violencia en cuanto a lo institucional, lo académico, y con estas cuestiones quizás se acrecenta un poco más. No tenía las herramientas, recuerdo incluso, salía de la facultad y quería ir a un cumpleaños o a descargar la cabeza y ir yo contra 20 personas, y realmente quizás con el tiempo es como que aprendí a tener herramientas que hubiera estado bueno que nunca hubiera pasado, y fue difícil. Fue difícil, pero obviamente no me arrepiento. Sé que lo que hice lo hice con conciencia, con mis valores. Y bueno, lo hermoso hoy, les digo, es volver a la facultad y que se llene un anfiteatro y ver que todo el mundo habla de alimentación vegana, vegetariana, basada en plantas. Obviamente podemos después disyundir en esto de vegetariano sí, no, porque cada uno con el proceso, acompañándolos, pero es eso lo que nos gusta, es incluso crear esos espacios desde el posgrado respetuosos. Y no toda la gente que viene es vegana, pero se lleva... Creo que es eso lo lindo, ¿no? Un aprendizaje de vida. Me encantó la pregunta porque hace rato no hablaba de eso. Sí, me imagino que también con respecto a esto, en tu carrera, ¿qué te decían, por ejemplo, profesores? Porque eso también es importante, ¿no? Si alguien está haciendo alguna carrera en medicina o cualquier carrera, no sé, hasta locución, te dicen, no, pero ¿qué vas a estar hablando de eso? Me imagino que también tiene que haber sido todo un tema. Ahora más, incluso estoy terminando la especialidad en nutrición acá en Buenos Aires y desde los primeros días, y bueno, no todo el mundo estará de acuerdo con eso. Y la proteína de alto valor biológico, y dale, que dale. Otra vez lo mismo, en una carrera de especialista en nutrición, ¿en serio? Claro. Pero no puede ser. Y bueno, y pasaba. Y yo la verdad que al principio cuando entré recuerdo de no querer decir que era vegano. Porque viajaba todos los fines para acá y yo soy de Rosario y si bien es una ciudad, el estímulo auditivo es como que me cansa. Y a veces eran 7 horas de cursar y yo como, bueno, si paso, aprendo lo que me quiero aprender y nada más, listo. Y una vez en un examen, la profesora preparó que hiciéramos un plan vegetariano. Y ahí fue cuando un compañero me dice, claro, el único que va a probar es él. Y me señala a mí. Y fue como, ¿cómo te enteraste que era vegano? Bueno, y sigue pasando. Y lo lindo también, así como pasa esto de volver a Rosario a la facultad, es que algunos profesores terminaban la cursada y me decían, no, esto que estás haciendo, esto de basado en plantas, no sé, ponían una foto de un pulmón cuando veíamos enfermedades pulmonares y ponían un árbol, no sé, 2 pulmones con forma de árbol y me guiñaban el ojo. O la profesora de, no sé, de hitoterapia, que veíamos todas las enfermedades del corazón, lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, las de todos los días, diabetes, hipertensión, cuestiones del corazón, de riñón, y las nuevas guías, porque por suerte la profe, que trabaja en una industria para animales, se actualiza. Todo el tratamiento era alimentos de origen vegetal, basados en plantas. Y mis compañeros estaban como todos revolucionados. Una vez una compañera llevó hummus, cocinó. Y ahí es donde está la respuesta a esas cosas cuando yo digo uno a veces pensar con el corazón. Porque a veces la primera que te atacan es como que también capaz tenés un mal día y querés responder las cosas. Pero hoy en día yo es que encuentro serenidad en tratar de dar una respuesta desde lo que siento, lo que hago. Y me encuentro con eso, con todos mis compañeros como mucho más abiertos que si yo capaz en otro tiempo que sí lo hice, salía como al cruce. Y en las facultades pasa eso, o sea, yo siento que hoy en día también tengo no es un privilegio, pero sí una oportunidad para poder cambiar las cosas desde adentro. Y eso es también lo que nos moviliza a poder decir, bueno, es acá, es ahora, y por suerte también la ciencia nos acompaña. Bueno, que medio que se cae a veces de maduro, como dicen, ¿no? Si se está haciendo pelota del planeta, tenés la pandemia, que esto, hacía algo diferente. Bueno, quizás desde ese lado la ciencia también, y bueno, yo creo sobre todo en lo social, en lo colectivo, en toda la gente que está acá, en empujarnos, y si un día estás más cansado y estás activando en la calle, mirás al costado y tenés un grupo, es por ahí. No hay que dejar de insistir desde ya. Por suerte las cosas están cambiando. Sí, dejar la manera combativa, ¿no? De ir al choque. Total. Y siempre de una manera pacífica. Y cualquier cosa decirle, la ciencia me avala. Quería preguntar porque ella hablaba justamente de no ir de una forma combativa hacia el otro y coincido en cierto modo,
Pero por otro lado, basándonos en la diapositiva que está ahí, que dice que el futuro está en nuestros platos, sobre todo para quienes podemos elegir qué comer, yo pienso y digo, la gente que puede elegir realmente qué comer, porque hay gente que está atravesada por otras situaciones Recontra. y que de repente no tiene esa posibilidad, o no prioritariamente. Pero digo, cuando sucede con esas personas que pueden elegir qué comer y que sin embargo eligen no comer plantas o seguir un sistema como el que estamos hablando, digamos, ¿no? Basado en la explotación de animales. ¿De qué manera ahí vos te acercás a esas personas de una forma no combativa, pero que te permita a su vez poder transmitir el mensaje y a su vez que no te incomode lo suficiente la situación como para tener que alejarte del todo de esas personas? Obvio, incluso a veces te puede pasar con, bueno, gente cercana, familiares, con las que seguís estando relacionado, y yo creo que el ejemplo, o sea, ojalá pudiéramos quizás meternos dentro de la cabeza y cambiarle así un clic, ¿no? Pero no se puede. Y a veces quizás uno termina disociándose un poco del mundo porque ahora está pasando lo que sabemos que está pasando en un montón de lugares, y eso a mí en lo profundo me duele muchísimo. Pero creo que trato de pensarlo desde el ejemplo. A veces, como te digo, no puedo ir a la casa a decirle qué comer, pero me puedo ir acercando, y capaz para mí es eso, es que me vean en las facultades, o no en las facultades, o en la calle activando, o llevando el mensaje, o cada vez que si vienen a tu casa y vos estás comiendo, o vas a comer. Ayer lo escuchaba a Lea Montero que dice que iba a una parrillada, como ir de jugar de visitante, y se pedía su comida, y es como, también es eso un poco quizás, no sé si todos podemos, por eso es lo importante, ¿no?, de la individualidad. Hay gente que capaz que quiere dar el mensaje y se termina desgastando, termina con dolor de cabeza, con el tiempo, con el proceso, y para mí es profundamente con el ejemplo, y sobre todo el ejemplo colectivo. Porque es eso, por ejemplo, en Rosario nos pasaba de que éramos 20 personas por los humedales y la sociedad no despertaba. Y cuando entró, y recién ahí es como, parece que si te apretan es cuando salís a dar una respuesta. Si son muchos, por eso es esta cuestión de la presión social, la magnitud que tiene. Y esto es de la invitación a sumarnos, a activar. Si ven 3 personas en la calle, pero después son 10, y si son 20, el mensaje va a llegar. Y si no llega, quizás, bueno, con esas personas no puedas hacer nada, pero probablemente haya muchas personas alrededor que sí te están escuchando. Y me pasaba que me lo preguntaban para joderme, en un encuentro, y yo veía que esa persona no tenía la intención porque se notaba, pero había otras que sí me escuchaban. Y es ahí donde decís, bueno, capaz no es esa persona, pero son las otras. Muchas gracias. Hola a todos. Quiero agradecer por la oportunidad que nos brindan a todos los organizadores. En mi caso es la primera vez que puedo asistir. Gracias a vos por tu charla. Me parece enriquecedora. Simple, cosa que todos podamos entender. Y mi pregunta va, ¿cuál sería tu explicación u orientación en cuanto a las personas que somos monorrenas por la vitamina B12? Muy buena pregunta. Mira, en cuanto a las personas con estas cuestiones a veces renal, es tener en consideración y que hoy incluso nos pasa de que dentro del, por así decirlo, del mundillo plant-based, buscamos personas que se dediquen a una parte, por así decirlo, de riñón, una parte de hígado, de páncreas, porque sabemos que te dan una respuesta por igual. Es necesaria la suplementación desde ya, pero hay que medirla bien por ciertas consideraciones. Pero mi consejo es, incluso ahora que viene el nivel avanzado del posgrado, es seguir formando profesionales, incluso capaz que no son nefrólogos, pero que se puedan dedicar a esa rama específica para poder darte el acompañamiento. Y a veces ni siquiera solamente es la B12, sino que también son otros nutrientes más buenos, como habrás visto. Por favor. ¿Acá? Sí. Referente a lo que decía la chica de que no estaba en acceso de todas las personas el comer de esta forma, yo vivo en la costa, ¿no? Ajá. Y lo que veía hacía muchos años atrás es gente grande, generalmente italianos, al lado de la ruta, juntando hierbas comestibles que usaban para sus ensaladas, sus comidas habituales. Es más, había un librito
muy chiquito de hierbas comestibles que se le daba a los chicos en la primaria para que supieran cuáles eran las hierbas comestibles. Toda esa cultura, todo eso se perdió, que lamentablemente hoy mucha gente está al lado de una hierba comestible y no sabe que es una hierba que puede hacer una ensalada, que tiene muchos nutrientes y es una lástima porque todo eso serviría y mucho para, como decía ella, para el tema de la gente que no tiene los recursos para hacer esas cosas, al margen de plantar y el tema de tener una huerta, aunque no sea muy grande, en su casa, que eso también ayudaría un montón. Y eso mismo es la solidaridad, la infancia, capaz tu vecino tiene algo, vos le compartís. Hoy como que nos hemos separado mucho y está muy, por eso también a veces la visión de la salud humana, o todas esas visiones como yo estoy primero y si vos te pasa algo, a otra cosa. Y hay que volver a vincularnos un poco más, y esa conexión que a veces se habla desde el veganismo, con otras especies, con el ambiente, es porque nosotros somos parte de eso mismo y nos encontramos tan separados que hasta eso que decís de la solidaridad, desde promoverlo desde las infancias, en las escuelas, es como que uno lo ve muy lejos y es clave. O sea, hay en algunos lados donde empezamos a tratar de llevar un poco más lo de la ciencia del cambio climático, lo de la importancia de la alimentación, tiene que estar en la escuela, que nos enseñen a meditar. Capaz hay un montón de materias, obviamente eso es más complejo porque tendremos que hablar de plan educativo y hacer ciertas reformas, pero hay cosas que sí se pueden hacer. No sé, yo a veces veo a mi mamá que le enseña a mi sobrino a cuidar, a oler las plantas, y viene y me dice, huele bien. Y todas esas cosas hay que volver. Si bien coincido que quizás las hemos perdido, hay que volver, porque ahí está la respuesta en gran parte. De la naturaleza y todas esas cuestiones es el centro. Ahí es donde yo, por lo menos en el recorrido, veo que el ser humano trata de replicarlo y ni siquiera se acerca. Pero cuando le empezamos a incluir y pensamos no solamente en la salud del humano, del hombre, ojo, hay otras vidas, y ahí es cuando quizás esa armonía, y porque parece todo muy como un cuento, pero es la realidad, ahí es donde está la gran respuesta. Y ojalá que se vuelva, mujer. ¿Sí? Sí, porque la pobreza antes era por bienes, no por comida. Total. Y ahora nos encontramos con que la mitad del mundo no tiene acceso a los alimentos, con un sistema que está sobrado. O sea, evidentemente por eso es, si bien es moneda y uno sabe que bueno, que hace mal, que destruye, la presión social es la que va a tender a que haya un cambio en qué se destina el dinero. Si no, es como que siempre, bueno, son 10 hippies, encima le dicen nada que ver, no sé qué tiene que ver el hippie con lo que hacen en la calle con su vida personal, y tampoco es algo que haya que definirlo, pero es como un descalificativo. No, para mí es, por lo menos es lo que he aprendido en el recorrido personal, no solo académico, sino con el activismo. A veces éramos 5 y cuando éramos 20 ya cambiaba y venían los canales de televisión. Entonces, si eso lo podemos impulsar, bueno, también en cuestiones de política, como hemos ido por la educación integral, que nos llamaban, nos empiezan a incluir. Y ahí es donde podemos empezar a poner la educación ambiental integral en las escuelas. Y viene a la par de eso, de pensar un poco más en cuidar las islas, en cuidar todo, en cuidar porque nos estamos cuidando a nosotros mismos, pero sin el objetivo de esa mirada, me cuido porque yo, me cuido por el otro también. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguien más tiene preguntas? Ahí voy por allá. Me encantó, ni una pregunta pasamos a una. ¿Viste? A un montón, porque se van animando de a poco, eso pasa. Hola, Franco. Mónica. Mónica, acá. Ahí estás, Mónica, no te veía. ¿Qué tal? Mira, con la menopausia fui perdiendo masa muscular. ¿Cómo recupero? Excelente, bueno. Asesoramiento con alguien capacitado. El peso es un número, pero sí es importante el tema del músculo. A veces se acrecenta en la menopausia, entonces es una alimentación. Lo más importante en sí es toda la economía y entrenar la fuerza, la alimentación y el descanso. Esos son los 3 pilares que yo te podría decir. Hay gente que se mata entrenando, pero no descansa lo suficiente. Que se mata entrenando y que no consume lo suficiente. Entonces, por eso siempre es un plan. Uno le dice como un plan, ¿no? Un hábito
que se acomode a vos, donde podamos cubrir las calorías, probablemente poner un poco más de proteína y a la par del descanso y del movimiento, y sin que lo dejes de disfrutar, porque lo importante es que lo registraste. Y muchas veces pasa, es como la edad puede acrecentar desde ya, a veces con la menopausia pasa eso, pero también tiene que ver, no sé, tu caso personal, tampoco quiero opinar, a veces con la falta de movimiento, porque capaz que nos dice en el médico, bueno, salí a caminar 150 minutos por semana, y vos ves que van caminando así. ¿Qué está pasando? Claro. Bueno, no, o sea, caminata que te canse a diferentes tiempos y también en lo posible adecuarlo a cada persona, el entrenamiento de fuerza, porque no es solamente la parte de lo aeróbico, sino la parte de la fuerza. Desde ya va por ese lado. ¿Se puede acrecentar? Sí. ¿Se puede colaborar y mejorar? También. Así que tranquilidad, mujer, también. Simplemente una contribución. Yo soy nutricionista y Ahí está. algo que veo muchísimo, estoy viendo muchísimo en mis pacientes, porque solemos hablar mucho de la B12, del omega 3, que no tenemos mucha forma de dosar en Argentina, o sea que es prevención, pero estoy viendo mucha carencia de selenio. Simplemente comentarlo para que, que tengamos en cuenta este indicador, pedirlo a nuestros médicos porque no es un examen de rutina, recién ahora se está pidiendo más. Por ahí muchas veces los nutricionistas tenemos eso de detectar, justamente yo me doy el lujo de poder atender 50 minutos quizás a mis pacientes y podemos detectar cosas que por ahí los médicos o no tienen tiempo o no pueden enfocarse en eso. Y realmente el selenio y además, la B12 en omnívoros, ¿no? Que estoy viendo gran carencia. Bueno, y desde ya, y vos fíjate qué importante, porque a veces es esto de trabajar en equipo. Por eso también esa visión del modelo médico hegemónico que a mí me suena como un espanto creer que alguien te manda una notita para dar tu mensaje y vos lo mejor que podés hacer es qué me va a decir el nutricionista a mí. Y yo escucho a mis compañeros médicos y por lo menos hablando, lo que pudieron entender, en Rosario tenemos un semestre entero de nutrición, pero es pura bioquímica. Y acá creo que en la UBA, me parece que es bastante menor. No tenemos formación y repetimos lo que sabe cualquier persona que no tiene formación académica, pero fíjate el peso que tiene un profesional de la salud que sale en la televisión, un médico hablando y capaz que una licenciada en nutrición sabe el triple, ¡pum!, la corriste. Obviamente los medios también tienen su hegemonía y otras cosas más, pero es importante no solamente centrarse en la B12, en el selenio también. Y dijiste la B12 en los omnívoros, sí. Claro. No, recontra. Es algo que pasa un montón porque quizás por un montón de consideraciones uno empieza a disminuir la frecuencia o porque no se lo suplementa como antes de los animales o quién sabe cuántas interferencias más y pasa. Y pasa que encontramos B12 en más. Nosotros medio en chiste decirme tenés deficiencia de B12 hasta que se demuestre lo contrario. A la persona omnívora un poco jodiendo, pero con el punto de decirle, che, está bien. Si está excelente la B12, nos quedamos tranquilos. Pero descartemos que esté baja, porque te empiezan a referir esto de se me hace una nube acá en la cabeza, che, el pelo se me cae, las uñas. Sí, por ahí nosotros somos los que mejor tenemos la B12 y los que nos critican, que dicen, no comes carne, le faltan más B12 que nosotros. Una cosita más, me pasó yo soy de Necochea, trabajé mucho tiempo en geriátricos, en hogares de adultos mayores y realmente por ahí por la contribución mía se dio casualmente que justamente muchos lamentablemente es algo que estamos viendo, que en la tercera edad, incluso con indagaciones acerca de una posible Alzheimer, demencia, cuando en realidad simplemente mejorando el perfil de B12 y del complejo B hay mejorías evidentes y realmente eso fue por justamente indagar un poquito más en sus laboratorios. Recontra, y pasa, incluso a veces, por cómo es el metabolismo no de la suplementación con la B12, sino el mecanismo que sigue cuando uno ingiere productos de origen animal, tiene que pasar por una cuestión que es, del estómago, se llama factor intrínseco, pero el punto es que como hay muchas veces un montón de procesos en el propio estómago, desde gastritis, entre otros. O polifarmacia también. O la polifarmacia, ni hablar. Esa B12, olvídate, no hay forma. Y ves que las personas capaz les tienen Alzheimer o algo, hay alguna cuestión neurológica media incipiente y nadie piensa en la B12. Entonces está muy bueno esto porque quizás es una forma de decir, en las personas que están institucionalizadas, en los geriátricos, como también colaborar desde el rol de la nutrición para acercar esa información y porque por lo menos alguien le pide un laboratorio. Total, excelente.
Hola, muchas gracias. Mi nombre es Nube y quería preguntarte más sobre salud mental, si tenés para recomendar, no sé, alguna red o alguna fuente de información que creo que, al menos acá, no estoy tan informada, creo que no es algo de tan fácil acceso. Excelente, excelente, Nube. Incluso a veces nos pasa con esto de que los psicofármacos son muy caros y ahora aumentaron un montón más y a veces no todas las personas pueden acceder a terapia. Ojalá. Y no, hay un montón de incluso de formas de psicología, están las terapias de la nueva ola, que se basan en ciencia, hay otras ramas. Lo importante es, si alguna vez ves que algo te moviliza, tratar de consultar, y si no, puedes ir a terapia, acá viene el consejo. Hay varios, a mí la que más me gusta y la que más sigo es, me tiene que pagar por esto y nada que ver porque es de España, Psicología al Desnudo de Marina Mamoliti. Bueno, en mi Instagram incluso a veces dejo como algún podcast, algo porque me gusta mucho, tiene una información y lo transmite de una manera que en lo personal me encanta. Ojalá, por esto de la vejefobia y un montón de cosas más en el contexto, los profesionales de la salud, hablemos de salud mental, que las personas puedan consultar y si no pueden, por lo menos que lo hablen. No se lo queden, no se aíslen porque hablar realmente sana. Y lo digo incluso por una cuestión personal, a veces en esa experiencia, en ese momento, parecía que yo no tenía salida en la vida y encontré la respuesta hablando. Yo quizás era una persona que no expresaba, además esto es re personal y ya terminamos, no sabía expresar mis emociones. Pensé que estaba angustiado y estaba enojado, nada que ver una cosa con la otra. Pero eso es lo que el tiempo me dio, la terapia por suerte pude acceder, es darme cuenta de la importancia de hablar. Así que si querés seguir a alguien, bueno, como te digo, en las redes vas a encontrar que recomiendo a varios, pero Psicología al Desnudo es un podcast, el Instagram es... Marina Mamoliti. Psicología al Desnudo, sí, es esa. Gracias, Nube, por tu pregunta. Fuerte el aplauso para el doctor Franco Arias. Muchísimas gracias, Franco. Acuérdense de seguirlo en las redes sociales, por supuesto. Soy medicovegano.arg, ¿viste? Ya me lo aprendí.